Buenas noches, mi nombre es Robert, estudiante de Ingeniería Civil de la asignatura de Higiene y Seguridad Industrial. Esta es una exposición sobre métodos de evaluación ergonómica en los puestos de trabajo. Existen muchos métodos de evaluación que abordan la evaluación de los niveles de los factores de riesgo ergonómico, pero vamos a estudiar el método NEWS, que se encarga de calcular el peso recomendado para tareas de levantamiento de carga con dos manos y simétrica, en un intento de controlar los riesgos de lesiones por manipulación de cargas. El método NEWS. Con este método es posible evaluar las tareas en las que se realizan levantamientos de carga para evitar lesiones graves en la espalda, donde estudios afirman que cerca del 20% de todas las lesiones producidas en los puestos de trabajo son lesiones de espalda y que el 30% son debidas a sobreesfuerzo. Este método fue creado en 1981 por el Instituto Nacional de Enfermedades Ocupacionales en los Estados Unidos, donde publicó ecuación para calcular las lesiones de espalda. Posteriormente, en 1991, hizo una segunda versión en la que recogían los nuevos avances de la materia permitiendo evaluar levantamientos asimétricos. Fundamento de la ecuación de NEWS. Básicamente son tres criterios empleados para definir los componentes de la ecuación: criterio biomecánico, criterio fisiológico y criterios psicofísicos. Criterio biomecánico. Este criterio se basa en que al manejar una carga pesada o ligera incorrectamente levantada, aparecen momentos mecánicos que se transmiten por los segmentos corporales hasta las vértebras lumbares, dando lugar a un causado estrés. Criterio fisiológico. Reconoce que las tareas con levantamientos repetitivos pueden fácilmente exceder las capacidades normales de energía del trabajador, provocando una prematura disminución de su resistencia y un aumento de probabilidad por lesión. Criterio psicofísico. Se basa en que sobre la resistencia y la capacidad de los trabajadores que manejan carga con diferentes frecuencias y duración, para considerar combinadamente los efectos biomecánicos y fisiológicos del levantamiento. A partir de los criterios expuestos se establecen los componentes de la ecuación de NEWS. La ecuación parte de definir un levantamiento ideal, que sería aquel realizado desde lo que NEWS define como localización estándar de levantamiento, es decir, sin giro de torso ni posturas asimétricas. Esta es la posición considerada óptima para llevar a cabo el izado de la carga. Se considera que cualquier desviación respecto a esta referencia implica un alejamiento de las condiciones ideales de levantamiento. En un levantamiento ideal, el peso máximo recomendado es de 23 kilogramos y es el que podría ser levantado sin ningún problema en esas condiciones por el 75% de las mujeres y el 90% de los hombres. Aplicación del método. La aplicación de este método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el trabajador y la determinación de cada una de las tareas realizadas. Y a partir de esta observación deberá determinarse si el puesto será analizado como tarea simple o multitarea. Se escogerá un análisis multitarea cuando los levantamientos a considerar de los diferentes levantamientos varían significativamente. Por ejemplo, si la carga debe ser recogida desde diferentes alturas o el peso de la carga varía de unos levantamientos a otros. Pero en caso de que los levantamientos no varíen significativamente de unos a otros, se llevará a cabo un análisis simple, donde los datos a recoger son: peso, el peso del objeto manipulado en kilogramos incluido su posible contenido; distancia horizontal y vertical, es una existente entre el punto de agarre y la proyección sobre el suelo del punto medio de la línea que une los tobillos, y se debe medir tanto en el origen del levantamiento como en el destino del mismo, independientemente de que si existe control o no de la carga. Frecuencia de levantamiento. En cada tarea se debe determinar el número de veces por minuto por el trabajador levantando la carga en cada tarea, y se debe observar al trabajador durante 15 minutos desempeñando la tarea. Y si se hace 2 levantamientos por minuto, la misma tarea se debe considerar como la división de la tarea diferentes. Duración del levantamiento y de los tiempos de recuperación.
Se debe establecer el tiempo total empleado en los levantamientos y el tiempo de recuperación tras un periodo de levantamiento. Tipo de agarre. Se clasifica como bueno, regular o malo. Ángulo de asimetría. Formado por el plano sagital del trabajador y el centro de la carga. Este ángulo es un indicador de la torsión del tronco del trabajador durante el levantamiento, tanto en el origen como en el destino del levantamiento. ¿Cómo levantar cargas pesadas sin dañar tu espalda? Se puede realizar en 4 pasos. El primer paso es ubicarte cerca de la carga con los pies separados, agacharte flexionando las rodillas con la vista al frente. El segundo paso es toma la carga con las palmas de las manos, alinea la espalda y levántala lentamente. Paso 3. Mantén siempre los brazos a los costados mientras sostiene la carga. Y el paso 4. Ponte de pie con la espalda recta usando la fuerza de las piernas. Índice de levantamiento. Es necesario distinguir la forma en la que se calcula en función de si se trata de una sola tarea o si el análisis es multitarea. NIOSH considera 3 intervalos de riesgo. El primero es, si el índice de levantamiento es menor o igual a 1, la tarea puede ser realizada por la mayor parte de los trabajadores sin ocasionarles problemas. El intervalo 2, si el índice de levantamiento está entre 1 y 3, la tarea puede ocasionar problemas a algunos trabajadores. Conviene estudiar el puesto de trabajo realizando las modificaciones pertinentes. Y el intervalo 3, si el índice de levantamiento es mayor o igual a 3, la tarea ocasionará problemas a la mayor parte de los trabajadores y debe modificarse el puesto de trabajo. En resumen, el procedimiento de la aplicación del método es el siguiente. Observar al trabajador durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Determinar si se cumplen las condiciones de aplicabilidad de la ecuación de NIOSH. Determinar las tareas que se evaluarán y se realizarán un análisis monotarea o multitarea. Rediseñar el puesto o introducir los cambios para disminuir el riesgo si es necesario. Para cada una de las tareas establecer si existe control significativo de la carga en el destino del levantamiento. Revisar los valores de los factores multiplicadores para determinar dónde es necesario aplicar correcciones. Tomar los datos pertinentes para cada tarea. Calcular los factores multiplicadores de la ecuación de NIOSH para cada tarea y en el origen, si es necesario, en el destino del levantamiento. En caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la tarea con la ecuación de NIOSH para comprobar la efectividad de la mejora. Obtener el valor del peso máximo recomendado para cada tarea mediante la aplicación de la ecuación de NIOSH. Calcular el índice de levantamiento o el índice de levantamiento compuesto en función de si se trata de una única tarea o si el análisis es multitarea y determinar la existencia de riesgo. El proceso de cálculo es el siguiente. Cálculo de los índices de levantamiento de las tareas simples. Ordenación de mayor a menor de los índices simples. Cálculo del acumulado del incremento de riesgo asociado a las diferentes tareas simples. Este incremento es la diferencia entre el riesgo de la tarea simple y la frecuencia de todas las tareas simples consideradas hasta el momento, incluida la actual, y el riesgo de la tarea simple a la frecuencia de todas las tareas consideradas hasta el momento menos actual. Es decir, que las tareas simples tienen que estar ordenadas de mayor a menor para ser restada a la frecuencia. Aunque es recomendable realizar el cálculo del índice de levantamiento mediante esta ecuación de riesgo, otros autores consideran la posibilidad de calcular el índice de levantamiento de 3 formas más. 1. Suma de riesgo. Suma los índices de cada tarea. 2. Riesgo promedio. Calcula el valor promedio de los índices de levantamiento de cada tarea. 3. Mayor riesgo. El índice de levantamiento compuesto es igual al mayor de los índices de levantamiento simple. Factores multiplicadores de la carga de NIOSH. Los factores multiplicadores toman el valor de 1 en el caso de tratarse de un levantamiento en condiciones óptimas y el valor es más cercano a 0
Cuanto mayor sea la desviación a las condiciones de levantamiento respecto a las ideales, y su proceso de cálculo son factores de distancia horizontal, factores de distancia vertical, factor de frecuencia, factor de desplazamiento vertical, factor de asimetría y el factor de agarre. Factor de distancia horizontal. Penaliza los levantamientos en los que la carga se levanta alejada del cuerpo y se utiliza esta fórmula. Distancia horizontal, donde h es la distancia proyectada entre el punto medio entre los agarres de la carga y el punto medio entre los tobillos, teniendo en cuenta que si h es menor a 25 centímetros se dará a hm el valor de 1, pero si h es mayor de 63 centímetros se dará a hm el valor de 1. Factor de distancia vertical. Penaliza el levantamiento con origen o destino en posición muy bajas o muy elevadas y su fórmula es Bm es igual a 1 menos 0.003 entre paréntesis B menos 75. En esta fórmula B es la distancia entre el punto medio entre el agarre de la caja y el suelo medido verticalmente, donde Bm decrece conforme la altura del origen del levantamiento se aleja de 75 centímetros y se tendrá en cuenta factor de desplazamiento vertical. Penaliza los levantamientos en los que el recorrido vertical de la carga es grande y su fórmula es dm es igual a 0.82 más entre paréntesis 4.5 entre d, donde d es la diferencia entre la altura de la carga al inicio del levantamiento y el final del levantamiento, como lo indica la fórmula siguiente, donde d es igual al levantamiento inicial menos el levantamiento final. Pero si d es menor a 25 centímetros, daremos a dm el valor de 1. d no podrá ser mayor de 175 centímetros. Factor de asimetría. Penaliza los levantamientos que requieren torsión del tronco. Si en el levantamiento la carga empieza o termina su movimiento fuera del plano sagital del trabajador, se tratará de un levantamiento asimétrico. Estos levantamientos deben ser evitados y se calculan con la siguiente fórmula. AM es igual a 1 menos entre paréntesis 0.0032 por A, donde A es el ángulo de giro y AM es el factor de simetría que toma el valor de 1. Pero si A es mayor a 135 grados, daremos a AM el valor de 0. Factor de frecuencia. Penaliza elevaciones realizadas con mucha frecuencia que causan dolores en la espalda durante periodos prolongados o sin tiempo de recuperación. Como ya se ha indicado anteriormente, la frecuencia de levantamiento se mide en elevaciones por minuto y se determinará observando el trabajador en periodos de 15 minutos. Factor de agarre. Este factor penaliza elevaciones con las que el agarre de la carga es deficiente y para poder decidir el tipo de agarre puede emplearse el árbol de decisión presentado, donde nos especifica el tipo de agarre si es bueno, regular o malo. Para B menor a 75 centímetros, bueno es 1, regular es 0.95 y malo es 0.90. Y B es mayor a 75 centímetros de altura, bueno es 1, regular es 1 y malo es 0.90. Como conclusión, este método nos enseña cómo debemos levantar cargas sin afectar nuestra salud, ya que un levantamiento incorrecto nos daña la espalda, aparecen hernias, entre otras enfermedades ocupacionales. Por eso, tu espalda decide por ti. Gracias.